Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto es Entre Voz y Fe, un canal que ha sido preparado, diseñado para que juntos nos adentremos en este hermoso camino del Evangelio del Reino de los Cielos, donde juntos podemos aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios, que como siempre decimos, y no nos vamos a cansar de decirlo, es y tiene que ser siempre nuestra regla infalible, nuestra única regla infalible de fe y conducta. Y hoy quería traer pues acá un tema que muchas veces se confunde, ¿no? Porque muchas veces las personas confunden el amor, ese amar a las personas, amar a los demás, amar a aquellos que no conocen al Señor, aún amar las almas necesitadas de Cristo, pero aún más, yendo un poquito más allá, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros consiervos. Y muchas veces se confunde este amor, que es el amor bíblico, que es el amor que nos enseña la palabra de Dios, con el tolerar o tener que tolerar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, vistiéndolas o disfrazándolas de este amor, que es un amor que se parece más al amor del mundo, ese amor arcoíris, ese amor inclusivo, ese amor que todo lo permite, ese amor permisivo, pero que realmente no refleja el verdadero amor bíblico, porque el amor bíblico, hermano, no confunde ni tolera las falsas enseñanzas, el irrespeto a las sagradas escrituras. Así que entonces quería pues comenzar, ¿no?, con una afirmación. Yo quiero comenzar con una afirmación dejándola bien clara, y es que el amor bíblico, el amor del creyente, el amor cristiano auténtico nunca exige el sacrificio de la verdad bíblica. Quiero que entendamos esto, hermano. El amor bíblico, el amor genuino del Señor, el amor de Dios, ese amor que nos enseñó nuestro Señor y nuestro Maestro Jesús, nunca va a exigir el sacrificio de la verdad bíblica. Y es que lo que sucede es que hoy vivimos un cristianismo un poco diluido, ¿no? Donde se confunde el amor con aprobación, la comunidad con conformidad y la gracia. La gracia se confunde con permisividad. Pero el amor bíblico no es debilidad emocional. El amor bíblico es firmeza espiritual. Y yo quisiera pues entonces, basándonos en estos principios, argumentar, ¿no? Y vamos a mirar desde una perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Y los apóstoles, pues que pusieron el fundamento de la palabra del Señor, ese camino a seguir, pues vamos a mirar cómo trataron esta temática, pues nuestro Señor Jesucristo primero, y luego los apóstoles que escucharon, que estuvieron, que anduvieron con Jesús, que estuvieron con Él, que estuvieron a su lado y pudieron tomar de esa savia divina, de ese amor tan hermoso que les impartía el Maestro, pero a la misma vez de esas enseñanzas que Jesús les dejó a ellos para luego que la iglesia las recibiera, ¿verdad? Y entonces cuando comenzamos podemos ir allí rápidamente a Juan en el capítulo 13, verso 34. Jesús dijo allí: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sí, tal vez nosotros miramos ahora este versículo y si nos quedáramos solamente con este texto, alguien podría pensar: el amor lo soporta todo sin discernimiento. Pero Jesús también dijo en Juan 17, porque tenemos que ir al contexto verdaderamente de todas las cosas. Y en Juan 17, esa hermosa oración que Jesús eleva al Padre, allí el Señor dijo: Padre, santifícalos en tu verdad.
hablando acerca de los discípulos de la iglesia que nacía, que él dejaba, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, tenemos que entender que el amor nos llama a abrazar, pero la verdad nos llama a separar. El amor cubre, pero la verdad confronta, hermanos. El amor une, la verdad corrige, y ambas cosas, el amor y la verdad, provienen de Jesús. Pedro amó intensamente a Jesús. Lo vemos, ese Pedro intrépido, ese Pedro que nos enseña las escrituras en los evangelios, aquel Pedro que siempre estaba allí, que daba el paso al frente, aquel Pedro que siempre decía: aquí estoy, el listo, el que siempre estaba presto para hacer cualquier cosa, ¿no? Ese Pedro intrépido. Pero cuando su sentimiento humano quiso desviar el plan divino, quiso desviar a Jesús del propósito al cual había venido, con el cual había venido a esta tierra, el Señor le dijo algo interesante, hermano. Y está en Mateo 16, verso 23, donde el mismo Señor le dice a Pedro, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús corrige con fuerza, porque Pedro estaba proponiendo una idea que era una idea anticruz, era una idea antievangelio, era una idea antiredención. Por tanto, Jesús con firmeza rechazó esta idea de Pedro. Mire hasta dónde, que le dijo: quítate, apártate de mí, Satanás. Todo aquello que venga a apartarnos de la obra de Dios, de la obra redentora de Jesús, de lo que realmente es el propósito de Dios para nuestras vidas y para su iglesia, nosotros tenemos que aprender a confrontarlo, hermano. Tenemos que aprender. Y seguimos allí. Jesús también dijo en Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no a unos pocos. Dice que a muchos. Jesús no nos llamó a ingenuidad sentimental, hermano. Nos llamó a alerta espiritual. Y Jesús advirtió claramente en Mateo 7:15 también, y dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús ama al pecador. Claro que sí, eso no lo podemos obviar. Tenemos muchísimos versículos bíblicos y muchísimos evangelios para enmarcar estas cosas. Jesús se sentó con publicanos, con pecadores. Jesús le habló allí a aquella mujer adúltera. Jesús tocó a los leprosos. Es verdad, Jesús ama al pecador. Jesús ama las almas, pero Jesús confronta la mentira, hermano. Lo podemos también mirar ahora cuando vemos la vida de los apóstoles. Vemos al apóstol Pablo, que no solo predica del amor, también predica de fidelidad a la verdad. Y en 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire bien, hermano, el detalle. Dice: yo te mandé a Éfeso, que te quedases allí, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y aquí Pablo usa un verbo que está en imperativo. Pablo no sugiere a Timoteo. Pablo le está diciendo: yo te digo, mira, que mandes a que no enseñen una doctrina diferente. Y es que realmente Pablo tenía en su corazón la necesidad de que se enseñara un evangelio fiel a las Sagradas Escrituras, fiel al propósito de Dios y fiel a lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho desde antemano, hermano. Por tanto, nosotros tenemos que seguir esa misma dirección. Nosotros tenemos que mantener ese legado, porque eso es lo que nos ha mandado a hacer el Señor. Pablo no le dijo allí a Timoteo: mira, trata de ver si lo que ellos enseñan está mejor o que lo que yo estoy enseñando y ayuda. No, les dijo: mándales que no enseñen otra cosa. Muchas veces, lamentablemente, hoy, hermano, muchos lugares, muchas personas se levantan con nuevas revelaciones, con tantas cosas a enseñar y a predicar otras cosas que no es lo que nos mandó
a predicar, a enseñar nuestro Señor Jesucristo, hermano. Luego el mismo apóstol Pablo le advierte al mismo Timoteo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Dice que su mente está corrompida. Dice, y algo muy importante, y algo que realmente, hermano, hoy pudiera chocar con esto que hablamos acerca de amar a las personas. Le dice Pablo a Timoteo: apártate de los tales. Apártate de los tales. No dice, dialoga con ellos, toléralos, no seas extremista. No, Pablo les está diciendo a Timoteo: apártate de los tales. Porque tolerar doctrinas que contradicen al Señor, que contradicen a Cristo, que contradicen su palabra, hermano, es faltar al propio evangelio. Por tanto, no debemos confundir, hermano, el amar a los demás con el tener que tolerar la falsa enseñanza, la mentira, aquellas cosas que realmente no agradan a Dios, hermano. Pablo advierte una vez más a Timoteo, las 2 epístolas que Pablo le escribe a Timoteo, en las 2 epístolas, Pablo realmente quería dar una enseñanza a Timoteo acerca de estas cosas, quería y lo ponía bien en claro, hermano, y bien en alto. No estamos jugando, hermano. No podemos seguir con esta emoción sentimental, espiritual, de que, ay, es que todas las personas tenemos. No, aquello que puede afectar a la grey, aquello que puede traer confusión a nuestros hermanos en la fe, no podemos tolerarlo. Con esto, hermanos, tenemos que realmente ser frontales. Tenemos que realmente corregir, hermanos. Tenemos que ir a la palabra y tenemos que defender la verdad, hermanos. Por eso también Pablo le advierte ahí en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu, mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, wow. Y sobre tolerar un evangelio adulterado, Pablo dijo en Gálatas 1:8, hermano, esto aún más fuerte: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, dice, esta persona, dice, sea anatema, hermano. Esto es fuerte, hermano. Le está diciendo, si viene alguien a predicar otra cosa de la que nosotros hemos enseñado, sea anatema. Esto es el apóstol Pablo, pero podemos ver y mirar al apóstol Pedro, este apóstol Pedro que vivió allí en la presencia de nuestro Señor Jesús. Este Pedro del cual hablábamos anteriormente, que fue restaurado por Jesús y conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero que también conoció y conocía el peligro de la distorsión de las Sagradas Escrituras. Ahí en 2 de Pedro 2:1 le advierte a la iglesia en aquella carta y le dice: habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermano, escuche bien lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, hermano. Dice que saldrán de nosotros. Porque a veces pensamos que la falsa doctrina vendrá, no sé, desde el exterior. Y tenemos que entender, hermanos, que muchas veces la falsa doctrina viene desde adentro, hermano. Los engañadores y falsos maestros vienen desde adentro. Por eso es que tenemos que ser guardianes, hermanos, y estar atentos constantemente a la doctrina, hermano. Tenemos que estar atentos constantemente a las enseñanzas que se dan, hermano, porque nosotros tenemos que entender que la falsa doctrina no viene de afuera, viene desde adentro, hermano. Y viene, como dice el apóstol Pablo, encubiertamente. Estas herejías vienen encubiertamente. Vienen allí, hermano, como decía el maestro, vienen con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por tanto, hay que tener activo, hermano, ese discernimiento espiritual. Por tanto, es necesario ir a las Sagradas Escrituras, conocer las Sagradas Escrituras. Luego Pedro continúa diciendo en 2 de Pedro 2, del 2 al 3, y muchos
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto es grave, hermano. Convertir la fe en mercadería, usar palabras fingidas, negar al Señor con hechos, atraer destrucción, blasfemar la verdad. El amor bíblico, hermano, no permite convertir ovejas en clientela, hermano. Podemos mirar también a nuestro apóstol Juan, ese apóstol del amor, ese apóstol que todos conocemos, que recostó su cabeza al pecho del maestro. Y escribe allí en su segunda epístola, segunda de Juan 1, de 10 al 11, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Porque el que dice, o el que le dice bienvenido, participa con sus malas obras. No recibas al falso maestro, está diciendo Juan. No lo legitimes, no lo impulses, no lo normalices, no lo respaldes, no lo aplaudas, no te rías con él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan cuando una persona trae una palabra distorsionada, cuando una persona trae una palabra que realmente no es lo que nos enseñó nuestro modelo a seguir, que es Cristo el Señor. Pero hoy, hermanos, queremos ser más amorosos que Jesús y más amoroso que los apóstoles. Cuidado, hermano, porque este falso amor, ese amor del cual estamos nosotros mirando, muchas veces queremos llevarlo allí a ese amor de Primera de Corintios 3. Hay el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. Cuidado, porque ese amor, si seguimos leyendo, dice que se goza en la verdad. Por tanto, el amor no se goza en la mentira. El verdadero amor no se goza en la mentira, hermano. Cuidado, hermanos. Tenemos que cuidar lo que nosotros, Dios, estamos realmente reconociendo. Tenemos que tener, hermanos, en nuestras vidas y en nuestros corazones discernimiento para saber cuando una persona está dando una enseñanza que no viene de Jesús. Tenemos que ser frontales. Tenemos que detenerle. Por amor a la palabra, por amor a la grey, por amor a los que escuchan. No permitamos que se levanten esas personas, hermanos, en nuestras congregaciones a tratar de introducir esas falsas enseñanzas. Seamos, hermanos, realmente cuidadores. Seamos realmente guardianes, hermanos, de la sana doctrina. No confundamos amar a Dios, amar las almas, amar a las personas. No las vayamos a confundir, no lo confundamos, hermano, con tolerar el irrespeto a la sana doctrina, el irrespeto al evangelio, el irrespeto a las sagradas escrituras. Una vez más, en Juan, hermano, en el capítulo 4, el verso 1, el apóstol Juan nos dice: probad los espíritus. Probad los espíritus. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos maestros han salido por el mundo. Lamentablemente hoy, hermano, todo realmente. Por eso el apóstol Pablo le decía también a Timoteo que habría muchos que apostatarían de la fe y que tendrían comezón de oír. Y está hablando acerca de esto, hermano. Muchos que realmente dice que no sufrirán la sana doctrina. Habrían algunos, hermanos, que harían rechazo a la sana doctrina. Y otros tendrían comezón de oír. Les encantaría que les dijeran simplemente lo que quieren escuchar. Pero la palabra de Dios siempre confronta al hombre. La palabra de Dios confronta al ser humano. La palabra de Dios siempre nos confronta. Es interesante, amado hermano, predicadores que se paran hoy en un púlpito y desde el principio hasta el fin no son capaces de mencionar ni el nombre de Cristo. Y ahora me viene a la mente un pensamiento que me enviaron en estos días y de Charles Spurgeon, y allí decía así, Charles Spurgeon: he visto predicadores que desde el principio hasta el fin de su predicación no han mencionado nunca el nombre de Jesucristo.
Y él decía, prométame que a los tales nunca más les escuchará. Y es una verdad, hermano. ¿Cómo usted puede predicar sin mencionar a Cristo, hermano? ¿Dónde está la obra redentora de Cristo? ¿Dónde está el argumento real de peso de una predicación que realmente el centro de todo mensaje tiene que ser Cristo, hermano? Por tanto, hermanos, y quisiera, después de haber visto estos argumentos, ¿no? Quisiera como que ir un poquito más al fondo de esto, ¿no? Porque este problema no solo se ve, hermanos, desde las falsas doctrinas gruesas y evidentes, ¿no? También se ve algo un poco más sutil, pero igual de peligroso, hermano. Cuando el púlpito deja de ser un lugar donde se expone la palabra de Dios y se convierte en un lugar donde el hombre habla principalmente de sí mismo. Cuando el predicador cuenta más sus ideas, sus opiniones de sí mismo, sus sueños, sus proyectos, y usa la Biblia solamente como una plataforma o como una decoración para apoyar lo que ya él quería decir, amado hermano. Cuando el texto bíblico deja de ser la voz de Dios al pueblo y se convierte en un simple pretexto para un discurso centrado en el hombre, centrado en el yo, centrado en el ego del ser humano. Y la escritura nos advierte acerca de esto, hermano. Por tanto, como les decía ahorita, ¿no? Le decía Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mira el orden, hermano. No dice predica tus experiencias, no dice predica tus opiniones, no dice predica lo que la gente quiere oír. Está claramente definido allí y le dice predica la palabra. ¿Qué tengo que predicar? La palabra. Pero lamentablemente hoy las personas se trazan todo un mensaje predicándose a sí mismo, predicando sus experiencias, predicando tantas otras cosas que se olvidan de predicar la palabra. Luego el mismo apóstol allí describe una generación que no soporta la sana doctrina, que busca maestros a su medida y que prefiere fábulas antes que verdad, hermano. Aleluya. Cuando el predicador usa el púlpito para hablar de sí mismo, hermano, cuando se predica más el yo, más del yo que de Cristo, realmente la gente lo que sale diciendo es que grande es el predicador, que grande es ese hombre. ¡Wow! Tremendo ministro. En lugar de qué grande es el Señor. Y qué clara es su palabra. Qué clara es su verdad. Cuando nosotros escuchamos estas cosas, hermano, entonces es cuando debemos decir, aquí algo está pasando. Y Pablo mismo nos da el modelo allí en 2 Corintios 4:5, ¿no? Cuando él habla allí a la iglesia de los Corintios y le dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí está el corazón del ministerio, hermano. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. En otra parte, el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Mire usted, hermano, el apóstol Pablo, el que tenía todas las credenciales para presentarse como el gran apóstol, para presentarse como el hombre escogido de Dios, para presentarse como aquel que había subido al cielo, que había tenido una revelación, que había tenido una enseñanza. Mire qué cosa tan hermosa, dice que me propuse en mi corazón solamente ir a ustedes y solamente no enseñar otra cosa, no decir otra cosa, no saber otra cosa, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Porque Pablo tenía claro su centro, hermano. No era su carisma, no era su historia, no era su capacidad de motivar a las masas, a las personas como en aquellos tiempos, sino Cristo, Cristo y Cristo. Aleluya.
Ese era el centro del mensaje de Pablo. Nuevamente, después escribiéndole a los colosenses, se lo vuelve a repetir. La misma idea se lo repite y le dice: a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. No es que vamos a presentar otra cosa, no. No vamos a anunciarles a un predicador, no vamos a anunciarles la marca de un ministerio, no anunciamos la historia personal como eje, no. Anunciamos a Cristo porque el objetivo es que el hombre en sentido general sea salvo y que venga el conocimiento de la verdad. Y lo único que puede hacer que el hombre cambie es Cristo, es la palabra de Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento también el Señor había hablado acerca de esto. Y el Señor le reclamaba, ¿no?, allí a los líderes religiosos de aquellos tiempos en Ezequiel 34. Y le dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es fuerte lo que el Señor le estaba diciendo allí a aquellos líderes espirituales en aquellos tiempos a través del profeta Ezequiel, hermano. Pastores que se apacientan a sí mismos, púlpitos que giran alrededor del hombre, predicadores que usan a la gente en vez de servir la palabra de Dios. Y Dios hace una gran distinción que me encanta, una distinción preciosa, pero a la misma vez, como siempre, como toda la palabra de Dios, muy seria en Jeremías 23. 28 y 29, y el Señor habla a través del profeta Jeremías y le dice allí al pueblo: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dios está diciendo algo, hermano, que realmente no solo fue para aquellos tiempos, también es para nosotros hoy. Aquel a quien fuere dada mi palabra, cuente mi palabra, hermano, la palabra verdadera. Y les dice allí una pregunta, les lanza una pregunta que también deberíamos lanzarla hoy. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La paja es bonita, la paja es ligera, la paja es agradable, es entretenida, pero no alimenta. La paja es bonita, ligera, es agradable, pero la paja se la lleva el viento de aquí para allá y de allá para acá. Y no alimenta al pueblo, hermano. No transforma. No rompe cadenas. No desata ataduras, hermano. No liberta al cautivo. Aleluya. El trigo es la palabra de Dios. Y Dios le pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que tiene que ver un mensaje centrado en el hombre con un mensaje centrado en la palabra. Hay una gran diferencia. ¿Qué tiene que ver un púlpito usado para exponer el ego con un púlpito usado para exponer las escrituras? Hay una gran diferencia, hermano. Cuando le damos a la gente lo que somos, lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, mi testimonio, lo que le estamos dando es paja a los hermanos. Pero cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando yo hablo la verdad de Cristo, cuando yo pongo a Cristo como centro de mi mensaje y mi evangelio, entonces cuando yo llevo a la gente a la obra redentora de Cristo y a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y uso la palabra, como dice el apóstol Pablo, decía que usa bien la palabra, de verdad, usamos bien la palabra, entonces estamos alimentando al pueblo con trigo. El pueblo es alimentado, hermano. Y por eso, hermano, una vez más, quiero dejar claro este punto. Amar a las personas no significa aplaudir cuando se usa el púlpito para exaltar al hombre. Amar a las personas no significa tolerar que la Biblia sea utilizada como un apoyo para ideas humanas. Amar a las personas no significa callar
cuando el texto bíblico es sacado del contexto y forzado para que diga lo que el predicador quiere decir. Eso no es amor, eso se llama complicidad. El verdadero amor a la iglesia es decir, necesitamos volver al texto, necesitamos volver a la exposición fiel de la palabra, necesitamos que el centro vuelva a ser Cristo y no el predicador. Por tanto, hermano, quisiera decir algo en esta hora. Si tú predicas, ruega a Dios que te libre de usar el púlpito para hablar de ti mismo. Pídele que te devuelva el temblor santo de subir, pero para exponer su palabra. Examinemos nuestros mensajes y podamos preguntarnos, ¿están llenos de Biblia o llenos de nuestras anécdotas? Preguntémonos con honestidad, hermano. ¿Estoy usando las escrituras para respaldar mis ideas o estoy sometiendo mis ideas a las escrituras? Por tanto, hermano, si realmente la palabra de Dios nos confronta, no confundamos carisma con verdad. No confundamos me cae bien con me está alimentando bíblicamente. No confundamos emoción con edificación. Y no digas, lo importante es que habla con amor. No, hermano. Si ese amor viene acompañado de irrespeto al texto bíblico, hermano, eso no es amor. Porque el verdadero amor no pide que cerremos los ojos, hermano, ante el error doctrinal, ante la mentira. El verdadero amor, hermano, se mueve a decir, te amo demasiado. Y hablando de la congregación, te amo demasiado para dejar que sigas creyendo en algo que no es bíblico. Aleluya. Por tanto, amado hermano, quisiera cerrar diciendo que nuestros púlpitos dejen de ser espejos del predicador y se conviertan en ventanas abiertas donde podamos reflejar la gloria de Cristo. Que nuestros mensajes dejen de girar en torno al yo y vuelvan a girar en torno a la cruz, a la gracia y a la verdad. Que no confundamos jamás el amor con la tolerancia al error, ni la misericordia con el silencio cobarde ante la distorsión de las escrituras, hermanos. Que Dios nos dé una iglesia que ama profundamente a las personas, que se humilla bajo la autoridad de la palabra, que honra a Cristo como centro del mensaje y que no negocia la verdad por quedar bien con nadie. Y que cada vez que abramos la Biblia, lo hagamos con reverencia, lo hagamos con temor santo, lo hagamos con gozo y con esta oración en el corazón nuestro, hermano. Señor, que no me predique a mí mismo, sino que predique a Cristo, que predique tu palabra, no la mía. Y que Cristo, Señor, solo Cristo, sea quien gobierne mi vida y tu iglesia. Eso es lo que anhela mi corazón, Señor. Esto es lo que quería compartir en esta hora, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Esto es Entre Voz y Fe. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte si crees que esta palabra debe llegar a otros. No dejes de hacerlo, siempre nos ayuda muchísimo, porque el objetivo es que la palabra de Dios, una palabra cristocéntrica, llegue a muchos corazones. El mensaje necesitamos que llegue a muchas vidas. Por tanto, si puedes, suscríbete a nuestro canal, dale like, como te dije, y que es gratis, ¿no? Entre Voz y Fe.